Hola, soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En enero pasado leímos el libro de Sergio Ramírez, La Fugitiva, y surgieron muchas inquietudes porque vimos cómo el libro toma la figura mítica de esta escritora costarricense y a partir de ahí nos cuenta una historia. En la novela de Sergio Ramírez aparecen personajes, aparece Amanda Solano, que es a la que identificamos como Yolanda Remuno, pero también aparecen 3 personajes que él entrevista, que nosotros asimilamos con otras personas reales. Surgieron muchas inquietudes al efecto y por eso quisimos entrevistar a alguien que nos hablara realmente de la persona de Yolanda Remuno, la persona real que vivió en nuestro país y escribió las novelas por las que es conocida. Y más allá de eso también cómo se construyó el mito de esta escritora. Es por eso que invitamos a don Iván Molina Jiménez, que es catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y también es investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana. Aparte de historiador e investigador, don Iván es escritor de ciencia ficción. Entonces, él ha realizado varias investigaciones sobre Yolanda Remuno y no solamente ha escrito textos, artículos académicos y también artículos en el periódico sobre este personaje, sino que también ha escrito textos que están próximos a salir sobre Yolanda. Y también ha escrito ficción inspirado en la figura de Yolanda. Entonces, pareciera ser una persona bastante acreditada para hablarnos de esta autora. Bueno, hola don Iván, y quisiera que nos contara un poquito quién es Yolanda Remuno, quién es ese personaje histórico que se ha mitificado a lo largo de nuestra historia. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Yolanda Remuno es una de las escritoras que de alguna manera ha sido más, digamos, ficcionalizada, tanto en la literatura como en lo que se ha escrito sobre ella. La razón de esto tiene mucho que ver con el hecho de que Yolanda, al igual que otros escritores, pero yo diría con mucha mayor intensidad, procuró administrar su memoria, es decir, la memoria en torno a su figura y su producción intelectual y literaria. De esta manera, Yolanda, digamos, creó condiciones para que quienes investigaran sobre ella o sobre su obra vieran ciertas cosas, pero no otras. Y a eso se añadió también que, dado que Yolanda murió relativamente joven, tenía apenas 40 años, buena parte de lo que se conoce también fue producto de lo que ella le contó a sus amigos y amigas más cercanos, y esto dio como resultado un proceso más o menos sistemático de invención de hechos en torno a Yolanda que no necesariamente ocurrieron como se cuentan y en algunos casos no ocurrieron en absoluto. Eso es algo muy interesante porque cómo hacen los historiadores para investigar sobre un personaje en particular, porque depende de quién escriba algo sobre esa persona o de quién narre la historia, va a ser diferente el resultado. Efectivamente, entonces en el caso mío lo que yo hice fue pues aplicarle a Yolanda las técnicas básicas de investigación histórica, por un lado tratando de identificar qué es lo que realmente está documentado y luego diferenciar eso de aquello que aparentemente es apenas un rumor. Entonces, en esta tarea, lo primero que para mí fue realmente una sorpresa es que había una dimensión de Yolanda Remuno sobre la cual ella procuró echar toda la sombra posible. Es decir, no hablar mucho de eso o no hablar en absoluto de eso, y digamos, su primera inserción en lo que podríamos llamar
la esfera pública de la época mediante su participación en concursos de belleza. Esto es algo que realmente se ha tendido a dejar por fuera porque muchos han considerado, de los que conocieron esto, que no se adaptaba a esa imagen de la Yolanda intelectual, crítica, contracultural. Y aquí entonces nosotros, escarbando en lo que otros no querían que se viera, empezamos a encontrar una de las claves fundamentales de la vida de Yolanda. Yolanda era una persona que en términos de sus lazos de parentesco estaba emparentada con algunas de las familias, digamos, más acaudaladas de Costa Rica, pero que, digamos, por una serie de circunstancias, la familia directa de ella estaba en una situación, digamos, de muchas limitaciones. Entonces, digamos, Yolanda enfrentó un fenómeno que es conocido en ciencias sociales como el fenómeno del desplazamiento, es decir, que por sus conexiones pertenecía a ciertos círculos, pero por sus recursos no. Entonces, en esas condiciones, Yolanda trata de abrirse campo en el mundo, digamos, elegante josefino de la década de 1930, primero acercándose a los círculos de artistas, sobre todo de pintores, para algunos de los cuales modeló, y por otro lado, participando en concursos de belleza. Ella fue reina de las artes plásticas en 1932 y en 1933 compitió en un concurso centroamericano para elegir a la reina de belleza de Centroamérica y quedó entre las 5 finalistas de Costa Rica. Este concurso fue especialmente muy importante porque la convirtió a ella en una figura pública cuando apenas tenía 16 años de edad. Es decir, se convirtió en una figura mediática que tuvo un alcance nacional siendo apenas, digamos, un adolescente. Entonces aquí empezamos a encontrar algunas de las claves para entender a esta persona que fue Yolanda Oriamón. Eso es muy interesante porque se le recuerda en la historia o se le estudia por su literatura, casi que solo se leen su poquita literatura que tiene, pero sí existen muchas pinturas de Yolanda y muchas fotografías que son muy reconocidas y se pasan y demás. Entonces al final es más el legado de su imagen que el legado de su escritura. Sí, en realidad esto es una cuestión muy interesante. Digamos, buena parte de las fotos que tenemos de Yolanda son fotos que corresponden a ese periodo mediático como reina de belleza. Este periodo, digamos, o esta etapa mediática, esta primera etapa mediática, más o menos termina cuando ella se casa por primera vez con Jorge Molina Wood, un diplomático chileno, y se va primero a Panamá y después a Chile. Ella está en Chile unos meses, estoy hablando del año 1936, pero rápidamente retorna a Costa Rica y su marido, que se queda en Chile, poco después se suicida. Esto es, digamos, uno de los primeros eventos trágicos en la vida de Yolanda y ha dado pie para muchas invenciones en torno a este suicidio. Por ejemplo, hay algunos autores que dicen que estando en Santiago de Chile, en la recámara matrimonial, estando ella ahí, llega el marido, se planta frente a ella, se pone una pistola en la sien y se dispara. El problema con esto es que el marido se suicida en marzo de 1937 y Yolanda está en Costa Rica por lo menos desde enero de ese año. Cuando ella retorna a Costa Rica, ella ya había empezado a darse a conocer como escritora
y aquí está, digamos, como su segunda fase mediática, en donde ella, digamos, tiene una menor presencia en los medios, pero ahora más bien como escritora que se ha dado a conocer en la famosa revista cultural de Joaquín García Monge, Repertorio Americano. Entonces, Yolanda inicia en este momento, estoy hablando de 1937, una segunda etapa en su vida, caracterizada por una producción literaria que se va haciendo poco a poco cada vez más crítica, gracias a que Yolanda se integra a una especie de informal taller literario dirigido por Carmen Lira. Es ahí, en ese taller de los comunistas, donde Yolanda realmente desarrolla el proceso de intelectualización. Porque una de las cosas que se dice de Yolanda y que no es correcta, es que Yolanda se graduó de bachiller en el Colegio Superior de Señoritas. Eso no es cierto. Yolanda, precisamente por esa condición de desclasada, había escogido no la opción que permitía obtener un bachillerato en ciencias y letras, sino la opción de especialización comercial. Entonces, realmente la formación de Yolanda a nivel intelectual era muy limitada. Ella realmente se desarrolla intelectualmente a partir de ese taller que dirige Carmen Lira, y también a la par del quien sería su segundo esposo, Barahona Stryber, Óscar Barahona Stryber, quien por esa época estaba también muy cercano a los comunistas y quien en esa época era estudiante de Derecho, o sea, él sí tenía una formación académica. Entonces, si uno mira, por ejemplo, los primeros escritos de Yolanda, son escritos donde uno encuentra a veces ciertos prejuicios de carácter social o étnico, pero a medida que van avanzando, digamos, su inserción con los comunistas, ella empieza a adoptar posturas un poco diferentes, es decir, más críticas de la sociedad costarricense. Esa falta de formación académica pudo en cierta medida darle un poco de inseguridad en los círculos en los que se movía, y quizás por eso no se dio tanto a conocer su obra. Bueno, yo tengo la impresión de que Yolanda no era una persona insegura, sino que tenía más bien una alta estima de sí misma, y no podía ser de otra forma con alguien, digamos, que a los 16 años había sido convertida en una figura mediática a nivel nacional. Es decir, Yolanda en ese sentido me parece no tenía como limitaciones. Lo que sí es que ella se dio cuenta rápidamente de, digamos, las deficiencias en la formación que ella tenía, y ella trató, digamos, de subsanarlas muy rápidamente, y yo creo que efectivamente lo hizo. Es decir, uno lee a la Yolanda de 1937, que apenas está empezando a escribir, con la Yolanda ya de 1939, cuando escribe ese ensayo famoso sobre los mitos tropicales, y lo que uno se encuentra es una persona que ha experimentado un extraordinario proceso de madurez, al punto que ya en 1939 ella empieza a escribir su primera novela, titulada Por Tierra Firme, que por una serie de circunstancias que ahora voy a referir, pues nunca se publica. Pero digamos, ya en este periodo de la segunda mitad de la década de 1930, Yolanda pasa, digamos, a una segunda condición, que ya no es la de reina de belleza, sino la de intelectual de vanguardia. Sí, porque son dos imágenes diferentes, una que destaca por su apariencia
y otra su intelecto. Y entonces uno de pronto se pregunta si entran en conflicto. Bueno, mi impresión es que Yolanda siempre estuvo muy consciente de cómo su apariencia le podía abrir puertas. Pero también, digamos, ella, después de que finaliza, digamos, trágicamente su primer matrimonio, ella empieza a jugar con esas dos cartas, ¿verdad? Es decir, también lo que sería su producción intelectual. Y de hecho, Yolanda se convierte realmente en la primera escritora costarricense que internacionaliza la literatura costarricense, porque es la primera mujer cuyos escritos empiezan a ser publicados en otros países. Cuéntenos lo que nos anunciaba sobre la primera novela de ella, que no se publicó. Sí, Yolanda empieza a escribir a finales del 39 una novela autobiográfica. Esto es muy importante resaltarlo, porque en ese taller de los comunistas, lo que Carmen Lira hacía era promover que los trabajadores utilizaran sus experiencias de vida para crear relatos. En ese taller, el alumno más destacado de Carmen Lira fue un alajuelense llamado Carlos Luis Fallas y Baja, autor de Mamita Yunay y Marcos Ramírez. Pero aquí lo que quiero resaltar es que ese taller está pues muy guiado por las concepciones estéticas del realismo socialista, que decía, bueno, que la literatura o el arte debía ser creado a partir de las experiencias de los trabajadores. Entonces Yolanda retoma eso, pero en un sentido diferente, es decir, ella no tiene experiencias como trabajadora, sino que tiene experiencias como muchacha de clase media desclasada que intentó insertarse en el mundo elegante josefino y no le fue muy bien. Entonces son estas experiencias las que ella toma de base para Por Tierra Firme. Todo lo que uno puede decir de esta novela es algo un poco especulativo, porque solo se conoce por quienes la leyeron. Pero aparentemente la novela tenía dos partes. Una parte que se desarrollaba en Costa Rica y otra en Chile. O sea que era básicamente pues la experiencia de ella con Molina Uta. Esta novela, ella la termina en 1940 y la manda a un concurso de novelas que hubo en ese año a nivel internacional, para elegir la mejor novela latinoamericana. El concurso se organizó por países. Entonces ella envía la novela al jurado costarricense, que debía elegir a la novela que representaría a Costa Rica en la fase final del concurso, que se llevaría a cabo en Nueva York. El jurado costarricense, muy a lo tico, no eligió una novela, sino 5. Entonces, Yolanda, que había quedado en primer lugar, exigió que el jurado singularizara cuál era la novela que debía ir al concurso. Esto la llevó a ella a una confrontación creciente con el jurado. Dentro en ese jurado estaba Joaquín García Monge, que era, digámoslo así, como su padrino intelectual, y al final ella termina peleándose con los miembros del jurado, retira la novela, aunque la novela al parecer siempre va a Nueva York, pero en ese marco al final la novela termina siendo extraviada y se pierde. Esta situación de la novela para Yolanda fue algo tremendamente frustrante, porque primero la llevó a un conflicto con buena parte de la intelectualidad costarricense de esa época, y además la distanció de los comunistas, porque a ese concurso también presentó su novela Carlos Luis Fallas, Mamita Yunay,
pero el jurado la descalificó. Entonces los comunistas estaban furiosos con el jurado por haber descalificado a Mamita Yunay. En ese marco, Emilia Prieto, que era muy amiga de Yolanda, había leído Por Tierra Firme, pero como buena comunista, Emilia estaba pues más identificada con Mamita Yunay que con Por Tierra Firme. Entonces Emilia lo que hizo fue decir que Mamita Yunay era tan buena como Por Tierra Firme. Es decir, los comunistas, en vez de defender, por ejemplo, a Yolanda o de, digamos, asumir una actitud mucho más de apoyo para ella, concentraron toda su fuerza en defender Mamita Yunay, aún a costa de la novela de Yolanda. Entonces Yolanda no solo rompió con el jurado, sino que también rompió con los comunistas. Y esto fue algo, digamos, complicado, porque recordemos que Óscar Barahona Stryber, que se convirtió en el segundo esposo de Yolanda, era una persona muy cercana a los comunistas. Entonces el conflicto de Yolanda con los comunistas de alguna manera repercutió en su relación matrimonial. A partir de esta situación, Yolanda por lo menos deja de publicar por casi 2 años, y además inicia lo que sería una crítica sistemática de la literatura que producían los comunistas. Hay unos textos de Yolanda relacionados con el folclore y las críticas que ella hacía al folclore, y que siempre han sido vistos como si ella estuviera criticando nada más al folclore. En realidad, ella no estaba criticando el folclore, estaba criticando la literatura que producían los comunistas. Y eso lo siguió haciendo el resto de su vida. Entonces, aquí se crearon las condiciones para que Yolanda se reconstruyera ahora una tercera vez. Si la primera vez se construyó como reina de belleza y la segunda como una escritora de vanguardia, ahora empieza a reconstruirse como una escritora desarraigada, porque Costa Rica ni la entiende ni la quiere. Entonces aquí inicia ella un proceso que la lleva por primera vez a México en 1944, y que al final la termina llevando a dejar Costa Rica, nacionalizarse guatemalteca y al final pasar, digamos, el resto de su vida en México. Es decir, como resultado del conflicto que se da en 1940, ella toma una serie de decisiones que la llevan a desnacionalizarse y a convertirse en ciudadana guatemalteca. Esto también la va a llevar a finales de la década de 1940 a un conflicto creciente con Joaquín García Monge, que básicamente significa el final de esa relación. ¿Y qué se sabe de esta tercera etapa de Yolanda en México y Guatemala? ¿Fue acogida por esos países o igual quedó como en el limbo? Bueno, Yolanda en realidad tenía el problema de que ella, primero, no tenía como una formación académica que le hubiera permitido, digamos, incursionar en otras áreas. Por ejemplo, como ella no tenía el bachillerato en secundaria, ella no podía pensar, por ejemplo, en hacer estudios universitarios o algo parecido. Lo único que ella tenía eran estudios comerciales. Y una vez que hace crisis, digamos, el segundo matrimonio y se divorcia de Óscar Barahona Stryber, ella pues queda en una situación económica realmente muy comprometida. Entonces ella se va a Guatemala porque Barahona Stryber se va a trabajar a Guatemala y además gana la custodia del hijo que habían tenido.
Entonces Yolanda, para estar cerca del hijo, se va también a Guatemala y consigue algunos trabajos, digamos, como secretaria, pero en condiciones siempre muy precarias. Entonces, ella, hay que reconocerle, ella sigue escribiendo, y es precisamente en Guatemala donde va a tener sus mayores logros, porque escribe o finaliza, digamos, dos novelas más, que envía a un concurso de novela en Guatemala en 1947, y gana el premio de mejor novela con La ruta de su evasión. La otra novela lamentablemente también se pierde, pero aunque ella gana el concurso y se hace muchas ilusiones al respecto, en realidad la novela no se vende muy bien. A Costa Rica llega la novela, pero fuera de un comentario que hizo Lilia Ramos, no tiene mayor repercusión. Entonces al final ella queda realmente como bastante decepcionada de todo. Ya en la etapa final de su vida, cuando ya ella está viviendo en México, ya hacia 1952, todo indica que ella había abandonado, si no la literatura, por lo menos ya no estaba preocupada por publicar sus trabajos, ¿verdad? Es decir, pareciera que efectivamente ya en la etapa final de su vida la literatura había como quedado completamente al margen. Cuéntenos, me imagino que eso que nos está contando es lo que viene en el libro que usted preparó, que saldrá próximamente a la venta. Cuéntenos cómo se llama el libro, de qué editorial es, y si trata de este tema o qué otros temas más abordan. Sí, este libro se llama Yolanda Oriamuno, del mundo elegante josefino a la República Internacional de las Letras. Y el libro no es realmente una biografía de Yolanda, aunque tiene elementos biográficos, ni es un estudio de sus obras, aunque las menciona y las analiza. El libro lo que hace es analizar cómo Yolanda se construyó en estos tres momentos que yo he mencionado antes como figura pública. Entonces, la primera parte del libro se dedica a analizar la figura de Yolanda como reina de belleza y el profundo impacto que eso tuvo en su vida, ¿verdad? La segunda parte estudia la tentativa que hace Yolanda por convertirse en una escritora contracultural en la segunda parte de la década de 1930. Y la tercera parte del libro se concentra más bien en cómo Yolanda experimentó, digamos, este desarraigo, cómo lo llevó a cabo y cómo construyó una nueva imagen de sí misma, que es la que más ha perdurado, que es la de Yolanda como una figura desarraigada. Es decir, ella como una figura que se presenta como incomprendida y como no querida por el país que la vio nacer, y que es algo pues que hasta ahora, digamos, existe entre nosotros, es la imagen que predomina. Este libro, bueno, es un libro que va a publicar la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, y que esperamos salga este año en algún momento, cuando todos, al igual que los libros, podamos volver a salir a la calle. Tal vez para la feria del libro, si puede ser en físico a finales de año. Eso esperamos. Sí. Bueno, don Iván, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y por todo lo que nos ha hablado de este personaje tan importante para la literatura costarricense, y al cual nos acercamos a través de la novela de don Sergio Ramírez. Bueno, ojalá
Ojalá pronto podamos volvernos a reunir en persona y tengamos la posibilidad de invitarlo a alguna de las actividades que hacemos en el Club de Lectura de la Caja. Con mucho gusto. Sí, ahora bueno, yo me despido de quienes están viendo el video, les agradezco por seguirnos en nuestras redes sociales, pónganle seguir al canal de YouTube del club y marquen la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue el aviso. Hasta la vista.